podcast de tramas resueltas sobre la Casa del Dragón. Este es un podcast diferente presentado por una inteligencia artificial y sus esbirros humanos. Como dice Iva, este es un programa dedicado a La Casa del Dragón, el primer spin-off de la popular saga de libros Canción de Hielo y Fuego, y de su adaptación televisiva Juego de Tronos. Nuestra voluntad a priori es realizar un seguimiento capítulo a capítulo vía programas más o menos cortos. Pero tampoco queremos limitarnos a dar nuestra opinión y teorías sobre la serie. La idea es un poco, en cada programa, ver qué nos ha parecido, profundizar en sus escenas y aparte dar algunas píldoras de historia de Políglota. En este primer encuentro estamos Jordi Tepardo. Hola a todos. Y yo. Nuestros compañeros nos han abandonado vilmente, pero esperamos que en próximos capítulos se puedan juntar para la batalla. Sí. Sergio está todavía de gira mexicana y Nacho todavía está muy ocupado leyendo el webcomic de One Punch Man, así que no ha podido estar. Exacto. Oye, pues Jordi, ¿qué te parece si nos das los datos técnicos de la serie? Tú que eres el experto en datos técnicos. La experta era Iva, pero no sé por qué ya no le apetece trabajar, así que tendré que darlos yo. Bueno, pues como has dicho, esta es una serie spin-off, precuela, son las dos cosas, o quedaros con la que os guste más, de Juego de Tronos. La serie está magnífica de HBO que seguimos durante X temporadas y que casi todo el mundo acabó decepcionado al final. Esta primera temporada de la serie tendrá 10 episodios. Es una producción desarrollada por Claire Kilner, Gaet Patel, Miguel Saponich y Gret Yaitanes, todos con apellidos muy fáciles de pronunciar. Yo creo que esto es más difícil que el Alto Valirio, ¿no? Básicamente. Bueno, de estos 4 nombres, solo Saponich participó en la serie original de Juego de Tronos, que de hecho ganó un Emmy por su dirección en el episodio de la Batalla de los Bastardos, que básicamente era aquella entre los Starks, comandados por Jon Nieve y Sansa, se enfrentaban a los Bolton, ya en la batalla final, para que además moría Rickon y tal. Bueno, sí, spoilers free de Juego de Tronos, obviamente, pero también de la Casa del Dragón. O sea, ahí ya estáis advertidos. En fin, que este hombre, además aquí de ejercer como showrunner, también es el guionista junto a Ryan Condal y al propio George R.R. Martin. Pues ya sabéis, lo de los libros no, pero todo lo demás pues entra fácil. Y además la serie no es una invención, se basa en Fuego y Sangre, que es un libro que narra la historia de la llegada de los Targaryen a Poniente años antes de los acontecimientos de Canción de Hielo y Fuego. No sigue la tradición de las novelas de George Martin, en el sentido de que no tiene la misma estructura. Está concebido como si fuera una crónica donde nos cuentan la historia de los Targaryen, básicamente. El auge y la caída, podríamos decir. La serie no empieza en el mismo punto que el libro, porque el libro parte de Aegon el Conquistador, o sea, cuando los Targaryen llegan a Poniente. Aquí se sitúa años después, durante el reinado de Viserys I, y nos explica básicamente el conflicto sucesorio que tiene lugar durante su reinado entre Rhaenyra, que es hija de Viserys, la primogénita, y Daemon Targaryen, que es el hermano del rey. Y este primer episodio, de hecho, tiene por título Los herederos del dragón. ¿Qué nos ha parecido este primer capítulo? Aquí también habría que retratarnos un poco en el sentido de qué nos pareció la anterior serie y sobre todo el final, que dejó bastante descontenta a mucha gente. Yo es que de Juego de Tronos, como había cambios respecto a los libros y tal, hice una cosa un poco rara que no he vuelto a hacer nunca más, que es que me vi la primera temporada. A raíz de la primera temporada me leí todos los libros que había publicados hasta la fecha y luego salté a la serie cuando ya divergía del libro. Entonces en Juego de Tronos tengo un poco de cacao mental, porque claro, hay cosas y personajes que sí que salían en uno y en el otro no y tal. Entonces reconozco que es una serie que debería volver a ver, como para acabar de afianzar bien. Pero bueno, lo importante, que es la última temporada, la vi y la disfruté hasta el ascenso del protonazismo de Daenerys.
Pero bueno, como siempre digo, a mí lo que más me gusta de Juego de Tronos es toda la gente que llamó Daenerys a sus hijas y que luego sus hijas llevan el nombre de una protodictadora. A ver, los indicios estaban ahí. Tampoco... Si a la gente le parecía también que masacrar gente durante sus conquistas en las tierras libres era normal... Pero bueno, todo proceso de conquista y liberación lleva asociada la muerte de algunos inocentes. Ya, pero que Cruel era como todos los personajes en la serie, tampoco hay... Claro, pero es que cuando tú tienes un dragón que escupe fuego, supongo que relativizas la crueldad. Sí. En realidad mi experiencia más o menos parecía, porque yo, no conocía los libros, vi el anuncio de la serie, me llamó la atención, vi la primera temporada y me quedé prendado, sobre todo con el final de la primera temporada, Bueno, que te deja todo loco. Y a partir de ahí hice lo mismo, me leí los libros en prácticamente tiempo récord. Y después a partir de ahí yo sí que vi todas las temporadas de la serie y quizá todavía tengo más cacao que tú, porque ya no sé distinguir las diferencias entre el libro y la serie. Y después el final, a mí no me disgusta cómo llevaron a puerto los creadores la historia, pero creo que se hizo todo de manera súper apresurada, por lo tanto queda muy poco creíble algunos aspectos, sobre todo ese ascenso que dices o ese brote de Daenerys, y bueno, la relación también con Jon Nieve queda un poco desdibujada, el final en sí con ese concilio extraño, no sé, hay cosas que no acabaron de atar bien, y yo creo que fue porque de pronto las últimas temporadas eran más cortas y no se entiende muy bien por qué. Yo creo que en parte uno de los problemas es que una cosa era el final bélico y otra cosa era el final político. En el libro, George R.R. Martin podrá explayarse en el final político. Pero en la serie yo creo que tenían miedo de dedicarle demasiado tiempo al final político. Y que la gente simplemente con el final bélico, pues con ese pico de adrenalina, perdiesen el interés en la segunda parte. Un poco lo que le pasa al Señor de los Anillos, que tiene... ¿Cuántos finales tiene el Señor de los Anillos? Porque hay un final, y otro final, y otro final, y otro final, y parece que nunca se acabe la puta película. Pues es un poco ese efecto, ¿no? Que tú puedes acabar la batalla, pero luego tienes que darle un final a cada uno de los personajes, bien meditado, bien explicado, y creo que tenían miedo de que los últimos capítulos tuviesen mala audiencia. Entonces hicieron algo... Bueno, es que había cosas rarillas. Había cosas muy bien pensadas. Se nota que los creadores de la serie pues eran los primeros fans. Sí. Y como tal, pues hicieron su propio fanfic, en teoría, guiados un poco por Martin. Pero claro, ellos habían ido cambiando cosas a lo largo de la serie. Y como decía el propio Martin, una vez que cambias cosas, eso es una cadena de sucesos que te va a llevar a que su final no sea exactamente el que veremos en los libros, si pasa alguna vez eso. Y claro, había contradicciones y sobre todo pues había personajes como Jaime, porque parecía que había tenido una progresión, que su camino era como distanciarse de Cersei, y al final recula en los últimos capítulos para volver con ella. Y dices, no... Y pongo este ejemplo, pero había varios parecidos en ese sentido. Pero en general es una serie de aquellas que es como Perdidos, que a lo mejor no te acaba de convencer el final, pero el viaje lo has disfrutado sobradamente, y además con una serie que es que todos los personajes eran súper interesantes y te atrapaba, y la historia y todos esos giros que tenía, está todo muy bien planteado. Bueno, pero ¿qué te ha parecido este primer capítulo? Porque te has ido directamente a preguntar qué me pareció el final de la otra serie. Claro, porque hay que retratarse un poquillo. Aquí... Yo creo que eso era innecesario. Aquí, claro, en teoría, la gente que se haya leído Fuego y Sangre sabrá de sobrar lo que va a pasar en la serie. Ahora, como digo, está retratado como si fuera una crónica, por lo tanto, te dice cosas que han pasado, pero no exactamente cómo. Por lo tanto, hay mucho margen para los creadores. Yo este primer capítulo lo veo súper deudor de la otra serie. De hecho, la verdad, yo es que no tenía muchas expectativas por este producto, porque era como algo que ya he superado. Yo ya he visto la serie principal y no necesitaba más.
Pero mira, a medida que se acercaban los días sí que se sentía bastante más curiosidad. Y para mí es, a nivel técnico, a nivel interpretativo y tal, totalmente deudora de Juego de Tronos, y eso quiere decir calidad. El primer capítulo obviamente es muy de presentación, es muy fiel a lo que se ve en el libro de Martin, en este caso. Y bueno, me falta a lo mejor un giro más impactante como en la tradición de Juego de Tronos, pero todo lo demás me ha parecido que está bastante bien. Y en 10 capítulos puede dar bastante juego esto. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Buenos personajes, actores carismáticos, buenos efectos especiales, narrativa fluida. El capítulo se me ha pasado volando. Así que... cero críticas al primer capítulo. Sí que a lo mejor se echaba de menos un final más sorprendente, porque al final, bueno, que se proponga a Rhaenyra como la sucesora de Viserion, tal y como está explicado el capítulo, como que no acaba de sorprender, ¿no? Es esperable. Es esperable dentro de lo que cabe. Pero bueno, como decimos, es de presentación. En realidad seguramente hay muchos paralelismos con el primer capítulo de Juego de Tronos, y Juego de Tronos, yo así viéndolo en perspectiva, me dejó sensaciones parecidas. El primer capítulo me pareció a nivel técnico y tal todo muy interesante, pero sí tenía ese giro final que en este caso era más llamativo, que allí era Jaime tirando a Bran de la ventana. Claro, las cosas que hago por amor. Sí. A los que habéis seguido la serie, solo con ver cómo esos dos personajes acabaron al final de la serie, pues ese momento sigue siendo súper mítico. Aquí no tenemos exactamente eso, pero bueno, es otro juego. Tampoco podemos pedirle que reproduzca exactamente todas las sensaciones de la serie anterior. Creo que más o menos nos hemos retratado. Tampoco podemos... Después entraremos más en detalle en comentar algunas escenas concretas, pero la idea en estos programas es dar también alguna píldora así de información para orientarnos a la hora de afrontar cada capítulo. Y en este caso hemos decidido pues hablar de esa relación que hay entre Rhaenyra, ¿no? Y Daenerys, que se establece ya al principio del capítulo cuando nos lo presenta esa voz en off. La voz en off empieza explicándonos, ¿no? que la historia se situará unos 270 años antes del nacimiento de Daenerys. Pero aparte no solamente es que la voz en off nos diga esto, sino que Rhaenyra se parece de una forma casi mal rollera a la imagen que todos tenemos de Dany, ¿no? Sí, sí. Hay esos primeros fotogramas que dices, pero ¿qué estoy viendo? ¿Esto qué es? ¿Es ella? ¿No es ella? Hasta que, bueno, ya enfocan bien a la actriz y te das cuenta de que no es Daenerys, ¿no? Pues sí, tal y como decía Jordi, esperamos que este formato de introducir pequeñas píldoras sobre la historia de Poniente os guste. Si es así, pues dejadnoslo en los comentarios, así... Bueno, pues tenemos un poco de feedback, ¿no? De si el formato que os estamos proponiendo os gusta o no. Y bien, pues vamos con ella. Rhaenyra, nuestra protagonista, es la única hija del matrimonio formado por Viserys I y su prima Aemma Arryn. Como hemos podido ver en la serie, Viserys I, que se apodó el Rey Joven, accedió al trono mediante un gran consejo organizado por su abuelo Jaehaerys I. En aquel momento su hija Rhaenyra tenía solo 6 años. Bien, ¿cómo pasamos de Rhaenyra a Daenerys? Pues la verdad es que entre ellas dos hay 8 generaciones Targaryen, que se dice pronto. A ver, ¿cómo lo hacemos para que esto no sea un cacao de nombres en alto valirio impronunciables? Uno de los hijos de Rhaenyra será Viserys II, cuyo hijo, Aegon IV, engendró a Daeron II, que a su vez es el padre de Maekar I, cuyo hijo, Aegon V, fue el padre de Jaehaerys II, que este es el abuelo de Daenerys Targaryen. Sí, es como está aprenderse la lista de los reyes, joder. Pero que esto es lo genial de todo el universo que ha montado R.R. Martin, que es que está al detalle calibrado. Toda esa historia que además hace muchas referencias a la nuestra propia,
y que siempre pues puedes navegar en ella y perderte, vamos, en todas las referencias, todas las casas, todos los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y descubrir como muchos pequeños detalles, ¿no? Sí. Entre cada uno de ellos. De todos los que he dicho, esta es como la línea sucesoria padre-hijo, pero no tiene en cuenta quiénes reinaron y quiénes no, porque no todos los que he dicho fueron reyes, ¿vale? Es un detalle. Bueno, lo que podemos hacer también es comentar algunos, como hacer una pequeña guía de los personajes importantes que se presentan en este capítulo, aparte de Rhaenyra. Sobre todo creo que os puede venir bien a los que obviamente no tenéis o habéis leído Fuego y Sangre ni ningún libro de Juego de Tronos como el Mundo de Hielo y Fuego, que es la guía, digamos, oficial. Entonces, si queréis preservar esa sorpresa, pues bueno, pues esta pequeña guía yo creo que ya funciona de sobras. Sí, creo que vamos a ir con cuidado de no adelantar sucesos por encima de lo necesario, ¿no? Yo ya os he dicho que Rhaenyra va a tener hijos, pero no os digo ni con quién. Es decir, imaginaros toda la información que estoy aquí guardándome para no spoilearos ni no estropearos la serie. A ver, en este primer capítulo básicamente podremos resumirlo en 3 casas, que son la Targaryen, la Velaryon, que en realidad es una filial de los Targaryen, y la casa Hightower. Dentro de la casa Targaryen obviamente tenemos que empezar con Viserys I, que es el rey de los 7 reinos en este momento de la historia, y que lo interpreta en la serie Paddy Considine. Después tenemos, como hemos comentado, a Rhaenyra Targaryen, que es la primogénita, y que aquí la interpreta en este primer capítulo Millie Alcock, pero que en futuros capítulos no os perdáis porque habrá un pequeño salto supuestamente y veremos una encarnación más adulta de ella. Y en este caso la interpretará Emma D'Arcy, que es una actriz un poco más conocida. Después tenemos a la reina, a Emma Arryn, que está interpretada por Sim Broad, y así de la casa Targaryen, el otro punto importante dentro de la línea sucesoria sería Daemon Targaryen, que es el hermano menor de Viserys, y que aquí lo interpreta Matt Smith. Obviamente es uno de los reclamos o uno de los actores más conocidos de la serie. Después tenemos por parte de la casa Velaryon a la princesa Rhaenys Targaryen, que es prima del rey Viserys y esposa de Lord Corlys Velaryon, que este hombre es el más rico de los 7 reinos en este caso. En Juego de Tronos eran los Lannister, pero aquí el que ostenta este poder son los Velaryon. Y este hombre pues se le llama Señor de las Mareas y bueno, ostenta un cargo importante en el Consejo de los 7 reinos. Es un hombre importante, es un aventurero, va a jugar papel importante en la serie. Ha tenido su polémica porque un actor afroamericano en este caso, y en el libro nunca se especifica que sea afroamericano. Bueno, claro, porque no existe el continente americano ni el continente africano en Juego de Tronos, entonces eso no se puede especificar. A ver, la crítica viene porque es un Targaryen, pero nadie ha dicho que los Targaryen sean todos blancos. No, de hecho siempre se describe como que son rubios o de pelo plateado y que tienen los ojos violetas. Ya está. Pero en ningún momento se habla del color de la piel. A diferencia, por ejemplo, de los hijos del bosque, que sí que se retratan como de tez oscura y se les llama los hijos del bosque, los no sé qué verdes a veces se les llama, ¿vale? Sí. Pero no es por su color de piel, sino por el ropaje que llevan. Sí. Y bueno, pues esta pareja tiene varios hijos y de momento yo creo que lo importante es mencionar sobre todo a Sir Leonor Velaryon, que es el hijo de ellos y que también jugará un papel importante de cara al futuro de la serie. Y por último pues tenemos la casa Hightower, que aquí mencionaremos básicamente a Sir Otto Hightower, que es la mano del rey y que es el padre de Alicent, que se presenta junto a Rhaenyra y como una amiga suya en este caso, y que la interpreta, pasa lo mismo con la actriz de Rhaenyra. Aquí la interpreta en este primer capítulo Emily Carey, pero en los siguientes episodios veremos por ahí a Olivia Cook, que también es una actriz un poquito más conocida. Y bueno, decir que Sir Otto Hightower está interpretado por Rick Ifans, que bueno, es un actor británico bastante reputado en este caso.
O sea que tenemos buena mandanga aquí. Y después hay otros personajes que en este caso juegan un papel secundario y que creo que es mejor dejarlo para comentarlo en próximos capítulos. Y bueno, pues en lo que se refiere al capítulo en sí, si entramos más en detalle, la historia empieza en el año 101, después de la conquista, y se nos enseña la escena en la que vemos la celebración de un gran consejo convocado por Daenerys I en Harrenhal, que era el castillo más grande de Poniente, y lo recordaréis en Juego de Tronos porque estaba destruido y tal, pero seguía siendo súper imponente. Y básicamente pues aquí vemos lo que deciden los señores de Poniente sobre la sucesión, a la que se presentaban en este caso. Al final quedó reducida a 2 candidaturas, que era la de Viserys y la de Rhaenys, que es su prima. Y claro, como Viserys en este caso tenía un colgajo, accedió al trono. Por lanzar una piedra a favor de la decisión de Viserys, es que en realidad formaba parte de la línea sucesora más directa, porque era el primer hijo de un hijo mayor del que era Rhaenys hija. Que es un cacao. A ver, se llega a esta sucesión primero porque en realidad el sucesor original era Baleón, Que es el padre de Viserys. Que es el padre de Viserys, pero muere antes que su padre. Y entonces pues se crea un conflicto. Pero claro, en realidad, en la lógica de la sucesión padre-hijo, es Viserys el heredero. Porque si Daenerys dice que su heredero es Baleón y el heredero de Baleón es su hijo mayor, que es Viserys, si Baleón muere, lo lógico es que sea Viserys su heredero. Con lo cual, a mí tampoco me parece tan injustificada la victoria de Viserys. Bueno, a ver, que esto es una lucha dinástica como cualquier otra. O sea que al final son todos de la misma casa. Bueno, no exactamente, porque Viserys lleva el apellido Targaryen y en cambio los hijos de Rhaenys llevan el apellido Velaryon. Entonces, en parte era un cambio dinástico. No era solamente... habría habido un cambio de apellido en el escudo Targaryen. Claro, y como era una cuestión delicada, por eso Daenerys, digamos que se limpió las manos y decidió que esto lo decidiese todos los señores importantes, todas las casas de Poniente. Bueno, después de esta primera escena, que la verdad es que es bastante imponente, saltamos al futuro de la serie, entre comillas, unos años después, en el 112, que es el 9º año del reinado de Viserys. Son 172 años antes de la muerte de Aerys el Loco y del nacimiento de Daenerys. Y estamos en desembarco del rey. Allí es donde se nos presenta a Rhaenyra, después de cabalgar sobre su dragón, y a Alicien, que es su amiga, compañera, etcétera. Amiga bastante íntima, bueno, porque se insinúan cosas. Yo eso no lo he pillado. Pero... ¿No? No. Ah, pues a mí me había parecido que intentaban insinuar... Bueno, a ver... Eso de te llevaré en mi dragón, surcaremos el cielo juntas... Bueno, a ver, puede ser. No sé si irá por ahí la cosa. En todo caso, después de esto tenemos una escena con Rhaenyra y su madre Aemma, en la que hablan sobre la importancia del papel que juega una mujer en el Juego de Tronos, por decirlo así. Y Rhaenyra pues no está muy de acuerdo, porque en la mejor tradición de Daenerys, ella lo que quisiera es ser una guerrera. Aquí ya vemos, bueno, cómo se asienta un precedente. Con esto pasamos a una escena después en donde se nos presenta ya el Consejo del Rey, esas escenas míticas que ya vimos en Juego de Tronos, con todos los consejeros en torno al rey, hablando sobre cuestiones que atañen al reino. Y aquí ya vemos posicionarse a Lord Corlys, que uno de sus primeros avisos es sobre el peligro de la triarquía, que es una alianza que se ha establecido en las ciudades libres de Myr, Lys y Trios, que antiguamente formaban parte de Valyria. Y entonces es un problema a nivel comercial y estratégico, pero no se lo toman muy en serio. Yo ya os aviso que esto tendrá su importancia en la serie. También
Se habla de Daemon en este caso, todavía no se nos ha presentado, y se habla de su ausencia del consejo. Y ya se nos da a entrever que es un poco un viva la vida. Que va un poco a su bola, que forma parte del consejo pero no aparece mucho, que hace lo que quiere con la guardia de la ciudad. Sí. ¿Vale? Que un detalle interesante de este personaje es que históricamente en la historia de Poniente es el creador de las capas doradas. Él es el que dota a la guardia de la ciudad de sus pertrechos que no tenían hasta entonces y les da esa característica capa dorada. Es un poco como los que los convierte un poco en sectarios, ¿no? Sí. Es decir, coge a una gente que en teoría es como un ejército, un mini ejército de la ciudad, una policía local, y les da unos símbolos comunes a los que agarrarse y de los que formar parte, ¿no? Por ejemplo, la escena en que se ponen a aullar. Sí. En el fondo es esa idea sectaria de somos un grupo, somos una manada, somos... Sí, además les da un poder que hasta ese momento no tenían. Y que, como veremos si recordamos Juego de Tronos, la importancia de la Guardia Real y el Lord Comandante de la Guardia Real era un papel muy destacado que podía ejercer mucha fuerza en un momento u otro. Ahí llegamos a ver a Jaime. Claro, en parte recuerda a Jaime, ¿no? Este personaje. Sí, hay en parte. Como cosas en común. Sí, todavía no es un matarreyes, pero tienen un carácter, digamos, altanero, bravucón. Pero digamos que tampoco le demos un puñal y el rey de espaldas, no vaya a ser que... La relación creo que va por ahí, porque en realidad Daemon, pese a ser todo eso, no intenta traicionar al menos por lo que hemos visto hasta ahora, a su hermano. Sí. Respeta su posición, solo que cree que es un poco débil. Bueno, y que cree que él es el heredero. Y que tiene que ser heredero. Bueno, a ver. Y en la siguiente escena vemos un poco lo que va a intentar, ¿no? Para asegurarse de ser el heredero. Sí, bueno, vemos también la relación con Rhaenyra. O sea, obviamente es en parte una relación de conveniencia, pero Rhaenyra la verdad es que es su tío preferido. Bueno, digamos que dentro de la tradición Targaryen de zumbarte a tu tío, sí, pues es su tío favorito. A ver si las cosas van por ahí o no. Pero este también... hombre supuestamente tiene mujer. Creo que con esto que no quiero decir que eso invalide cualquier cosa. Pero lo digo porque uno de los puntos importantes que se habla mucho de su mujer, que no se la ve en este capítulo, pero que él reniega bastante de ella. De hecho, la compara con una oveja en algún momento y todo. Bueno, pero a lo que me refiero es que también hay cierta química, ¿no? Sí. Igual que decía que hay una química con Alicent Hightower, también la hay con Daemon. Sí. O al menos a mí me lo ha parecido. Sí. Yo creo que sutilmente, pero creo que está ahí ese tema. En un momento dado, después de esta escena, se nos presenta al rey con una pequeña herida que supuestamente se ha contraído después de estar sentado en el trono de hierro. Ya recordáis que el trono de hierro cómodo no era. Y la verdad, yo ahí no me sentaba, al menos sin estar vacunado del tétanos, por lo menos. Y de hecho, más adelante, hacia el final del capítulo, veremos cómo se corta otra vez con el trono. Un poco tonto. Bueno, pero yo creo que eso es algo que yo recuerdo en Juego de Tronos, no pasaba con nadie que estuviese sentado en el trono. Nunca te mostraban que se hirieran al estar sentados allí. Y creo que eso es un poco un mensaje cinematográfico, ¿no? No te estoy diciendo que cómo le está afectando el trono a Viserys, te lo estoy mostrando mediante las heridas que tiene en su cuerpo. Y en concreto una úlcera que está supurando, que no está curando, que lo está carcomiendo de alguna manera, ¿no? Sí. Que además el trono en este caso es mucho más espectacular que se veía en Juego de Tronos, porque está todo rodeado también de espadas y tal, cosa que el que vemos en Juego de Tronos 200 años después es como una versión más minimalista, seguramente un poco mejor pulida. Pues no te extrañes que en algún momento expliquen algo así, en plan, el rey Viserys cansado de cortarse, pidió a sus herreros que lijaran el trono. En todo caso, después de esto, lo que vemos es lo que comentabas, pues esa escena en la que vemos a Daemon impartiendo justicia en la ciudad y, se lo toma en serio. Sí, es una, y de hecho es una escena bastante desagradable porque es como muy gore. Es la ley del talión, básicamente. A los que roban le corto el brazo, a los que violan les cortamos
Y a los degenerados simplemente les cortamos la cabeza directamente. Sí. Sí, pero en esa escena hay cierta sensación de que se está siendo arbitrario, de que la gente que se está cogiendo no es verdad que sea por eso. Es lo que la escena traslada, ¿no? O en cualquier caso que es una brutalidad excesiva. Y de hecho eso tiene su repercusión posteriormente, porque el rey la acaba reprimiendo. Poquito, porque sobre todo la oposición de la mano del rey es más dura, pero el rey... Bueno, digamos que para que el rey se ponga duro tiene que pasar otra cosa, que pasa un poquito más adelante. Sí. Pero eso pasa después de el conocido como el torneo de la Poza de la Doncella, que aquí se nos retrata. No me acuerdo si el primer capítulo de Juego de Tronos también empezaba con un torneo o eso venía después. Creo que era después, en capítulos posteriores. Claro, no me acuerdo. Pero sí, no, venía después porque es el torneo de la mano del rey, que es el que se hace en honor a que Stark... iba a decir Tony Stark. A que Stark ha bajado a desembarco del rey y ha cedido a ser la mano de su amigo, ¿no? En todo caso, ya sabéis que los torneos en Juego de Tronos siempre tienen importancia. Sí. En la historia está ahí el caso de Rhaegar, el torneo en que participa, que también está Jaime, es bastante definitivo de hacia dónde va a dirigirse la historia en un futuro. Y aquí lo que hace la serie es relacionar este torneo con el nacimiento del heredero que espera Viserys. O eso era el plan en un principio. Porque al final todo esto se traduce en una escena casi más sangrienta que el propio torneo, o bastante más desagradable, de hecho, en el que Viserys tiene que decidir entre la vida de su mujer o la de su hijo, o así se lo plantea el maestre. Que dice, bueno, mira que hemos inventado una técnica que básicamente es rajar a tu mujer por... Sí, a tu madre no, por favor. y bueno, pues esto deriva en que su mujer muere en el parto. Bueno, muere... No, la matan. Bueno, sí, vale, sí. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Que bueno, seguramente la conclusión no hubiese sido la misma. A ver, es como todo, son esas escenas que son muy incómodas y son muy... Pero es que yo nunca he visto una escena... Hemos visto muchos partos en la ficción y tal, pero esta es terriblemente desagradable. Bueno, pero porque normalmente esa escena te la ponen fuera de cámara. Pero esto mismo del médico o el curandero o la comadrona saliendo fuera de la habitación y diciéndole al padre, oye, no va bien el parto, hay que decidir, eso lo hemos visto muchísimas veces. Sí. Y es una escena que a mí me molesta especialmente. Porque siempre acaban... Pues porque siempre deciden lo mismo, es decir, no, mira, mi esposa pues mátala, ¿sabes? No... Porque aparte siempre hay como... No hay alternativa, ¿no? Es decir, o mueren los dos o salvamos al bebé. Sí. Y es en plan, a ver, intenta... salva a la madre, mata al bebé, sácalo troceado, ¿sabes? Y la madre está viva y puede tener un segundo hijo, que ya lo sé, que también está siendo muy gore. Pero yo solo quiero poner sobre la mesa que hay alternativas. Sí. Pero aquí no lo han visto. Y... Bueno, o desarrollar una segunda técnica en la que después de rajar a alguien lo coses y le salvas la vida. También podemos hacerlo, de hecho se hace en la vida real. Total, que aquí acaba de la peor de las maneras. Eso... Que es con la muerte de la esposa y con la muerte del hijo un día después. Exacto. O sea, no sobrevive tampoco. Mientras que en el torneo lo que vemos es, intentan relacionar lo que es el nacimiento del bebé, aunque sea por unas horas, con la victoria de Daemon, o lo que parecía la victoria, porque al final no gana. Por ir de listo, acaba siendo derrotado por Sir Criston Cole, que bueno, uno de los guaperas de la serie, que parece tener cierto interés en Rhaenyra. Bueno, o en el Trono de Hierro. Bueno, claro. Una cosa no quita la otra. Entonces, este es el punto clave, yo creo que del capítulo. Sí, claro. Porque es de donde, a partir de aquí, tenemos el conflicto. Se produce el funeral de la esposa y, mientras tanto, Daemon está celebrando en un lupanar. Porque claro, para él esto supone que vuelve a ser él cree el heredero al trono. Pero, digamos, esta traición llega a oídos del rey y en este caso no se la toma muy bien.
porque puedes matar a un montón de gente despedazándola en la plaza del pueblo, pero decir que mi hijo fue el sucesor por un día, lo cual es una verdad impepinable, eso no, ahí hay un límite. Bueno, todo esto también es un juego de la mano del rey, que obviamente vemos que es un tío, digamos en la mejor tradición de las manos del rey, es un tío aparentemente honesto, al menos con su rey, pero que tiene unos intereses. Y sus intereses son que el apellido Hightower llegue al trono de hierro. Sí. ¿Y cómo lo va a hacer? Mandando a su hija Alicent a consolar al rey después de la muerte de su esposa y su sucesor. Lo cual es una escena que da un poquito de asco. Ojo, que luego Alicent es más lista de lo que parece. Porque en vez de ir allí, despelotarse y decirle vengo a consolarte, coge y le lleva un libro. A lo mejor también era poco sutil hacer eso el primer día de que muere tu esposa, también te digo. Bueno, pero un poco sutil el señor Hightower. Sí, no, lo de... Pero ella podía haber sido literal y no lo es. Coge un libro, va allí, empieza a hablar, tiene una conversación, se lo está camelando con buen gusto. Bueno, esto hay que tener en cuenta que la diferencia de edad, de comentarlo, que es bastante habitual en la serie, en Juego de Tronos también lo vimos. Daenerys era muy joven cuando empieza la serie y cuando la casan con Khal Drogo. Es un universo muy medieval en ese sentido, Bueno, con todo lo bueno y lo malo que esto tiene, si es que tiene algo bueno. o muy hollywoodiense. Porque yo no se me ocurre un actor de 40 y pico de años o de 50 años que no esté con una jovencita de 25. Eso también, pero los libros obviamente es más obvio. Sí. Y eso es una referencia sobre todo medieval a esos casamientos por conveniencia. Ajá. Y normalmente impuestos por padres y cónyuges. Pero en el libro de Fuego y Sangre, de hecho, a Viserys después le proponen un segundo matrimonio con una cría de 13 años y él se niega. Bueno. Hasta aquí puedo leer. Eso ya no sé si saldrá en la serie. Pero no. Si tiene 16, entonces sí. ¿O cómo va? Ya veremos. Ya lo veremos. Me ha dicho que hasta ahí puedo leer. Que yo no digo nada, pero no eres el más adecuado para hablar de estar con jovencitas, ¿eh? Bueno. En todo caso, como decimos, a partir de aquí tenemos el conflicto y es lo que nos lleva al final de este primer capítulo, y en el que vemos cómo Viserys, entre comillas, destierra a Daemon a sus posesiones. Tampoco es que lo eche del reino ni nada de eso, simplemente lo despoja de... Yo entendí, no sé si me ha quedado claro, que le quita la guardia de la ciudad y le obliga a volver a sus dominios con su esposa. Que de hecho le obliga a eso, pero nosotros lo que vemos es que se marcha con su dragón. Sí. Lo que no me queda claro es si se va realmente a sus dominios o si se va donde le pete. Se va con su dragón y con su persona especial, por decirlo de alguna manera. A ver, con la puta que se tira. Sí, básicamente, pero que es un personaje que parece que tendrá también bastante peso, porque parece la única en la que así a grandes rasgos confía. En fin, eso por un lado, y después tenemos como Viserys, sobre todo a raíz de hablar también con su consejo, toma la decisión de que Rhaenyra se convierta en su sucesora. Algo que rompe con la tradición impuesta desde Aegon el Conquistador, en el que siempre era por línea masculina, ¿eh? Y esto sienta un precedente y obviamente nos remite al caso de Daenerys. Y básicamente con esto cerramos el capítulo. Se ve como las distintas casas de Poniente, que ahí salen pues todas las míticas, juran fidelidad a la nueva sucesora. Pero obviamente esto solo ha hecho que empezar y no creo que vaya a quedar así, porque si no... Bueno, y aparte hay un momento del capítulo donde hay referencia a qué es la canción de Hielo y Fuego. Exacto. Que eso yo creo que es una de las cosas que como que los fans más habíamos especulado a lo largo de la serie o de los libros, que es ¿pero por qué se llama Canción de Hielo y Fuego? Bueno, pues porque es un sueño de uno de los Targaryens originales que deciden ir a Poniente, que ahora no me acuerdo del nombre, y le pone a su sueño el nombre de Canción y Hielo y Fuego, porque serán los Targaryens los que acaben con la amenaza helada que viene desde el norte, ¿no? Y a mí lo que me gusta más de esa explicación es cómo las cosas no son lo que se explica, ¿no?
Es decir, si yo te explico ese sueño en que los Targaryens acaban con la amenaza que viene desde el otro lado del muro, y luego te explico la serie, ves que, hombre, que sí, que los Targaryens fueron los que acabaron con los otros, pero con matices, con bastantes matices. Sí. ¿No? Entonces, creo que también es como un aviso para navegantes, ¿no? De lo que hayáis leído en el libro en el que está basada esta serie, no será exactamente lo que veréis. Porque una cosa es lo que el maestre te cuenta en su libro y otra cosa son los hechos, que es lo que ahora os vamos a mostrar. Claro. A mí ese juego me gusta mucho. El juego del libro, en este caso, de Fuego y Sangre, como decía, es muy distinto al de Juego de Tronos, porque aquí tienes a ese maestre que, basándose en las fuentes que tiene a su disposición, te va narrando la historia de los Targaryen. Pero claro, muchas cosas ya te dice, esto hay varias teorías. Y eso va a ser muy interesante, porque no en pocos momentos te da varias posibilidades de lo que pasó en un determinado momento. Y no confirma, porque no puede, cuál de ellas es la verdadera. Y eso va a dar mucho juego. Si te has leído el libro, seguramente sea muy interesante en este caso. No hemos empezado diciendo que bueno, si no quieres estropearte las sorpresas y tal, no te quieres acercar al libro porque prefieres ver primero la serie, pero yo creo que si te lees el libro, puede que accedas a una parte del juego que es bastante distinta a ver una simple adaptación de una obra, en este caso. Oye, pues mira, yo mientras sigamos hablando me he apuntado unos cuantos temas que podrían formar parte de la píldora de historia de Poniente, del podcast de Tramas Resueltas, para los programas de la Casa del Dragón. Sí. ¿Vale? Y bueno, yo te los lanzo a ti, se los lanzo a los oyentes, ¿vale? Y tú me lo dices ahora y los oyentes que lo digan en los comentarios, ¿vale? A ver qué temas os gustaría que tratásemos, así en plan un poco más profundidad, un poco de historia, de buscar bibliografía acerca de este universo expandido, ¿no? Por una banda yo creo que podemos hablar o de la familia Arryn o de la familia Hightower, que eran dos familias menores, entre comillas, en Juego de Tronos, pero que aquí tienen bastante importancia. Creo que podría ser interesante hablar de la importancia que tuvieron en el desarrollo histórico de Poniente, los nombres más destacados, ese tipo de cosas. Podemos hablar de Lord Corlys Velaryon y de la dinastía Velaryon, intentando no sobrepasar lo necesario la historia para no spoilearnos tampoco mucho. No, sí, pero ese punto es muy interesante porque todos los personajes tienen una historia previa a lo que estamos viendo aquí. Sí, claro, es que es lo interesante del Juego de Tronos, ¿no? Que tú cortas en el momento en el que quieras, pero el world building está también hecho por detrás, con lo cual siempre puedes remitirte a qué pasó antes. ¿Vale? Podemos hablar del tema de la conquista, de qué es la conquista, eso que marca el inicio de la historia de Poniente, antes y después de la conquista. Podemos hablar de la triarquía, que sería una manera de adelantar ese futuro adversario del que aún no sabemos mucho, y sería una manera de hablar de las civilizaciones de la otra banda del mar, o simplemente podemos hacer un repaso de los torneos clave en la historia de Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, La Casa del Dragón, ya me entendéis. Hombre, lo de los torneos casi lo más friki. Lo de los torneos es lo más friki, quizás lo que más trabajo me daría, así que yo a los oyentes les pediría que eligieran una de las demás. Yo a ver cuando veamos el segundo capítulo, pero yo creo que Corlys Velaryon tiene bastantes posibilidades de que se convierta en una píldora interesante de la que hablar, porque tiene una historia previa muy interesante antes de llegar aquí y también va a ser muy importante en el devenir de la historia. Claro, es que está claro hacia dónde lleva esta historia. La Casa del Dragón lleva un evento de la historia de los Targaryen que yo creo que todos sabemos la que es. No lo voy a decir por si acaso hubiese alguien que no lo supiera, pero en este caso la familia Velaryon es muy importante. Así que lo que pasa es que yo creo que esa casi seguro que será la última píldora de la temporada. Así que me estoy guardando el tema. Aquí creo que podríamos quedarnos con una frase que supuestamente se atribuye en la serie a Daenerys y que se introduce al principio del capítulo, y es que habla de que dice que bueno, que la Casa del Dragón, el único que podría acabar con ella sería la propia Casa del Dragón. Y de esto va a ir la serie, obviamente. Esto es la historia del auge y la caída de la Casa del Dragón, porque la serie empieza supuestamente en el momento álgido de esta casa, cosa que contrasta con
con el principio de Juego de Tronos, en donde estamos en un En, punto... en el fango de los Targaryen. Pues, ostras, yo creo que el tema del que más me gustaría hablar con esta reflexión final que has hecho es el de la conquista. De hablar cómo los Targaryen, que en Valyria no eran una de las familias más importantes, llega a Poniente y se hacen con los reyes del Cotarro durante prácticamente 300 años. Claro, porque aquí hay que recordar que los Targaryen venían de otro lugar, no eran originarios de Poniente, y tuvimos aquel desastre que nunca se acaba de especificar qué fue, pero que acabó prácticamente con toda la civilización. Y de allí La maldición de Valyria. La maldición de Valyria, y de allí solo salieron con cierto poder los Targaryen, que acabaron en Rocadragón, en Poniente, y a partir de ahí, pues... Bueno, acabaron en Rocadragón porque ya tenían ahí su nichito creado para conquistar Poniente. Claro, pero aquí es lo que comentamos. Claro, aquí hay matices. Es que lo de Martin es maravilloso en ese sentido, porque siempre puedes especificar. Incluso podríamos debatir, habiendo leído lo mismo, sobre teorías sobre por qué el poder de tal o cual. Esto es muy interesante. Muy bien, pues... Ha sido como un placer volver a este universo, aunque no tenía muchas expectativas con la serie. La verdad es que una vez que te acabas empapando, entras de lleno. Pues nada, oyentes, yo os dejaré en la parte de comunidad de iVoox las diferentes opciones que hemos planteado para que escojáis la que más rabia os dé, ¿vale? Porque como hemos dado 6 y luego hemos seguido hablando para que no os despistéis. Y nos vemos en el próximo capítulo de La Casa del Dragón. O en el próximo de Tramas Resueltas, que básicamente es lo mismo. Bueno, intentaremos combinar los programas regulares que vamos haciendo con estos programas que en teoría deberían ser más cortos, y para que tengáis doble ración de tramas con una constante sobre la Casa del Dragón. Y solo nosotros dos, porque como se apunten Nacho y Sergio... Bueno, es que entonces no os explicamos todas las escenas del capítulo, nos quedamos con las más importantes, es decir, esto no puede ser. Pues sí. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas, tu podcast de confianza sobre cultura freak, y cada día el de más gente. Recuerda que puedes apoyarnos dándole me gusta, compartiendo con tus bots y humanos favoritos y dejando un comentario. Nos vemos en el próximo programa.